Bueno, aquí hay una cantidad de información enorme, no toda es necesaria, pero cuando las personas llegan muchas veces nos traen cantidad de estudios y cantidad de analíticas y entonces está bien que veáis todo el panorama y cómo, bueno, pues de todo podemos sacar información interesante. Este es un caso diagnosticado de Lyme. Cuando yo la conozco en julio del 2020 venía ya con el diagnóstico de Lyme. Es una mujer de 40 años, creo que es ahora, cuando tiene 40 años, tenía 37 en ese momento, una cosa así. Viene con el diagnóstico de Lyme, con toda la clínica de un síndrome de fatiga crónica y tiene también síndrome de Raynaud. Yo la veo el 18 de julio del 2020 y ya había tomado un año antibióticos, venía con un cuadro de vértigos, vómitos, candidiasis de repetición. La clínica de Lyme había cedido, pero bueno, ella no estaba bien y lo único que le había ayudado y lo mantenía y lo mantuvimos durante tiempo, ya lo ha retirado porque ahora no le hace falta por todo ese cuadro de inflamación por todas partes, es la apiterapia, la terapia con abejas. Entonces, bueno, pues era realmente lo único que le ayudaba. Iba cada cierto tiempo a que le pusieran la apiterapia y con eso es con lo que más notó ella cambios. Entonces yo me la encuentro en ese punto y iniciamos el tratamiento con sales de prana y Artemisia absinthium. ¿Por qué? Pues porque Borrelia también hace biofilm. Entonces, aprovechando que viene tras el uso de antibióticos, también, bueno, pues doy por hecho que igual lo cogemos un poquito más debilitado, pero por otro lado hay que deshacer los biofilms porque si no van a quedar reservados y va a volver a hacer. Inició el trabajo con limpieza, con sales de prana y con la Artemisia absinthium y porque evidentemente hay que ir restaurando la microbiota intestinal que con ese uso continuado de antibióticos pues con seguridad va a estar desastrada. No tengo una analítica previa de referencia, tengo una posterior, entonces no tengo los datos de cómo estaba en ese momento microbiota, pero bueno, hay esos vértigos, esas candidiasis, esos vómitos de continuo, pues también ya nos dicen mucho. He escogido este caso porque tenemos datos tanto de metales pesados como de microbiota y bueno, pues un poco era el temario de este módulo, ¿no? El impacto primero, la importancia de los metales pesados en la salud y segundo, cómo impactan estos en microbiota. En casos así como el Lyme es muy común las coinfecciones, el tener también un Epstein-Barr, el tener una disbiosis tremenda y como todos los casos que yo conozco tenían una buena carga corporal total, una buena carga de tóxicos y particularmente de metales pesados, así que bueno, pues podemos hablar de disbiosis inducida por metales pesados. No digo que este sea el único factor causal, pero desde luego la presencia de gran cantidad de metales en el cuerpo complica muchísimo las disbiosis y bueno, pues son los escenarios más complejos que requieren de la estrategia de degradar biofilms, de limpiar bien el terreno, porque si no, pues es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Entonces, en ese tratamiento inicial vamos poniendo por fases pues, el trabajo con las sales de prana y la Artemisia absinthium. Después pasamos a CDS y Artemisia absinthium para hacer un efecto antibiótico, antiviral, antibichos indeseables simultáneo a la Artemisia para que siga degradando esos biofilms. Y después incorporamos las nebulizaciones con sales de prana que tienen un efecto quelante, aparte de tener un efecto interesante sobre el intestino, porque el pulmón, intestino grueso hacen un circuito energético, entonces si metemos energía por vía pulmón vamos a beneficiar a ese intestino que estaba muy debilitado previo ya al diagnóstico de Lyme y posterior a tomar un año antibiótico, pues os podéis imaginar, ¿no? Tenemos que entender que lo primero para restaurar ese escenario es que tenga energía, es que el uso de las sales de prana para mí es importantísimo porque me aporta energía biodisponible sin que tengamos que hacer un trabajo metabólico. Yo obtengo energía a partir de los alimentos, pero trabajando mucho y teniendo un sistema digestivo decente y una microbiota decente. Si no,
es medio imposible. Entonces, suministrar suplementos en estos escenarios, pues muchas veces no es muy productivo, le damos trabajo al cuerpo y obtenemos pocas alegrías. Por encima de todo, por encima de todas las suplementaciones está la energía y podemos arreglar cualquier cosa con la suficiente cantidad de energía. Simultáneamente a esta pauta que os pongo, que es un poco la específica sobre borrelia, sobre sobrecrecimientos bacterianos y tal, yo hago el tratamiento de microbiota que todos conocéis, ¿no? El ir aportando prebióticos, probióticos, omega 3 para que suban las bifidobacterias, en fin, toda la batería de cosas que podemos especificar más según la analítica. Esto os lo pongo como anecdótico, ella evoluciona bien, aunque costó bastante, ha tenido que hacer también un trabajo psicológico muy fuerte, tenía un conflicto tremendo familiar y hasta que la vuelta completa la dio cuando resolvió, cuando tuvo una conversación con su padre, había una historia muy gorda y ahí es donde dio el giro completo, ¿no? La parte psicológica, emocional, evidentemente es fundamental. Pero bueno, este cuerpo maltrecho también necesitaba mucha ayuda, ¿no? Entonces todo esto ha ido como simultáneo y anecdótico es que un año después vuelve a picarle una garrapata. Pero la parte positiva es que no hay ningún tipo de agravación. O sea que, bueno, pues esto queda ahí. Ella sí que pasó un proceso de miedo importante cuando vio una garrapata y que estoy empezando a ver la luz y ahora esto, ¿no? Pero no pasó nada. Y bueno, pues seguimos trabajando, ha sido todo el tiempo, también con biorresonancia, o sea, aquí ha habido un combinado de todo lo que yo conozco. Y en marzo del 22, bueno, pues decide ir a una clínica a Madrid para complementar bueno, con otro enfoque, con otras quelaciones, porque le quedan los síntomas del síndrome de Raynaud. eh, se le pelan las manos, o sea, queda algún síntoma todavía de que hay carga por metales. Y bueno, me lo consultó y le dije que me parecía muy bien. Le pusieron ozono y nutrición y le plantearon quelaciones, bueno, pues ya sabéis, intravenosas, fluconazol y nistatina y le pusieron una fórmula para el Epstein-Barr virus. Finalmente ella hizo esa primera sesión con ozono y nutrición y bueno, decidió seguir quelando con las sales de prana, no hizo esta terapia y realmente ahora está muy bien. Queda el tema del vascular, por eso actualmente le puse natoquinasa, un poco necesidad de apoyo enzimático, THA, porque su sistema nervioso ha sufrido mucho por el estrés psicológico, por el estrés emocional, y está con omega 7, pero esto ya es como de mantenimiento. Realmente está bien. Vale. Y entonces, esta es la análisis después de trabajar un año, es lo que os digo, no tengo la previa, en la que vemos que tenemos el Enterococcus faecalis un poquitito bajo, o sea, de la microbiota inmunomoduladora la vemos bastante bien. Esto es un escenario que se nota que ya se ha trabajado, ¿eh? Si no, lo que cuando empecéis a ver analíticas o los que ya las estáis viendo, sabéis que lo que nos solemos encontrar es bastante diferente. No os he dicho que es una persona que lleva una dieta pues, saludable, que bueno, pues ha puesto todos los medios porque había un cierto grado de sensibilidad central, una cierta sensibilidad química, ¿no? Vale, entonces, microbiota inmunomoduladora está bastante bien, tenemos al capitán general en orden, un poquito bajo el Enterococcus faecalis, de la microbiota protectora, esto es una muy buena medida, con un poquito bajos bacteroides. Microbiota muconutritiva, tenemos bajitas ambas, pero no es una mala medida. La microbiota sacarolítica primaria está en rango, con lo cual esta persona puede comer fibra y obtendrá butirato, aunque es recomendable que le demos almidón resistente para que suba Faecalibacterium. Esto es importante. Como tengo bien la microbiota sacarolítica, puedo aportar almidón resistente para que Faecalibacterium obtenga butirato. Si le doy directamente butirato, no fomento el crecimiento de Faecali. En este caso es una clarísima indicación de almidón resistente.
Microbiota neuroactiva tenemos un poquito bajos el Plantarum, pero bueno, está casi en rango y el cómputo total es bueno. Recordar que en cada grupo funcional tenemos representantes y la función global la da el balance total. Es decir, aquí la síntesis de GABA, la producción de GABA, es probable que sea óptima porque el cómputo total es bastante bueno. ¿Vale? No se miden uno a uno y se tratan uno a uno, se mide el grupo funcional, que por eso se estudian así como grupos funcionales y por eso a mí me gusta este tipo de analíticas, ¿no? Vale, tenemos todavía una microbiota portadora del EPS ligeramente alta, o sea, tenemos unos... todos los LPS no son inmunogénicos, los que cuantifica esta analítica son los inmunogénicos, los que producen esa puesta en marcha del sistema inmune y esa inflamación crónica de bajo grado, los que están implicados ahí, está un poquito elevado, es poquito. Dentro de estos hay los de E. coli, creo que son los más inmunogénicos, pero serían todos los hexaacilados, los LPS hexaacilados. Ese es otro mundo súper interesante. Proteolíticas, tengo un poquito, o sea, tengo elevado el grupo de otros proteolíticos, que aquí hay entre 70 y 100 bacterias, que no me acuerdo del número exacto. Bueno, no es un mal escenario en cuanto a patógenos facultativos, no veo levaduras, no salen hongos, esto es muy bueno porque veníamos de un escenario con micotoxinas, luego veis la analítica. El número total de microorganismos es bueno. Todavía las heces son pastosas, tenemos que reducir esta microbiota mala, entre comillas, y el pH está en 6,5. Aquí ya hay una cierta sobrecarga funcional hepática, pero está dentro del rango, no está muy mal. Sigue habiendo un cierto predominio proteolítico, pero bueno, no es muy severo. No tenemos aumento de permeabilidad intestinal, o sea que tenemos un buen escenario. Esto es simplemente a seguir trabajando, bajando estos LPS, trabajando con proteolíticos y bueno, pues todavía aquí podemos meter un tratamiento con Enterococcus para mejorar la inmunidad de mucosas, que además esto es una baza a favor de que no vuelvan a sobrecrecer los malos, ¿no? Podemos trabajar en esta parte, podemos dar una suplementación con Lactobacillus plantarum, además el cuadro cuadra con esa reconexión del eje intestino-cerebro, o podemos trabajar con melena de león. La melena de león es excelente para subir la microbiota neuroactiva, sería el prebiótico de elección para esto. De hecho, en una no sé cómo se llama ahora, pero bueno, en una maceración, cuando se hace un producto líquido a partir de extracto de melena de león, crece espontáneamente Lactobacillus plantarum, así que con seguridad es su medio, ¿no? Y aporta todos los nutrientes. En enero del 22 vuelve a hacerse la analítica, en realidad se la piden en el centro de Madrid. El comentario del médico que lleva este centro, que es aquí muy conocido en Madrid con el tema de quelaciones, fue que no había visto nunca un estudio tan equilibrado, ¿no? Tiene la pega de que él no suele pedir LPS, izonulina, y aquí y en casi todas las patologías para mí es muy relevante, entonces no tenemos ese dato, ¿vale? Pero bueno, ya tenemos en rango al Enterococcus faecalis. Bacteroides sigue ligeramente bajo, pero está muy bien el total de microbiota protectora. Faecalibacterium, Planitia y Akkermansia ya están en rango. Esto es maravilloso porque todo lo que hagamos para implantar bacterias buenas en este momento, teniendo esa capa de un mucus en buenas condiciones, pues va a funcionar mucho más fácil, ¿no? Y de hecho, a nivel digestivo está muy bien, o sea, nada que ver. Vale, el Plantarum sigue reducido. También es que en los tratamientos priorizamos determinadas cosas y esto no le hemos dado mucha caña, pues porque la clínica mandaba ir todavía por otros sitios. Pero tenemos un aumento de Colibiovare, tenemos que entender que en este intervalo de tiempo ha habido trabajo de quelación y llegan muchos metales al intestino y transitoriamente puede haber un aumento de Colibiovare y seguimos con otros proteolíticos. O sea que aquí vamos a tener que trabajar todavía sobre estos sobrecrecimientos
pero teniendo una buena homeostasis general, esto es relativamente fácil. No tenemos cándida, no tenemos hongos, el recuento total es bueno, sigue habiendo heces pastosas, lógicamente como hay predominio proteolítico, y seguimos teniendo un pH de 6,5, pero esto en contexto de desintoxicación no es gran cosa, o sea, es muy manejable. La pena que no tenemos la microbiota portadora del EPS ni tenemos la zonulina. Sería muy interesante saber si en este escenario todavía seguían los LPS altos o el cómputo total del EPS ha bajado o qué ha pasado con eso. Aquí le piden parásitos, tiene un Blastocystis hominis. Yo no los suelo pedir porque esto es como secundario, excepto que haya un cuadro en el que sospechas parásitos a tope. De hecho, para este Blastocystis hominis no voy a hacer nada, no hice nada, porque este crece por el escenario que está ahí y se resolverá por sí solo, ¿no? No me preocupa. Cuando vino en junio de 2020, vino con un perfil de micotoxinas hechos, ya había empezado a buscar también por su cuenta, marcaba ocratoxina a tope, que aquí vemos que es una toxina de Aspergillus, es neurotóxica. Bueno, pues aquí tenéis, puedo mandaros alguna información al respecto y del resto ninguna. Mi opinión es como en todo, que si no hay una prueba de provocación previa, ¿quién me dice a mí que las micotoxinas salen o se depositan? Sobre el metabolismo y todo esto de las micotoxinas yo no conozco tanto, no he profundizado como con los metales, y mi impresión es que en la medida que desintoxicamos lo uno, desintoxicamos lo otro. Otra cosa es tener la fuente de estas toxinas endógena, como pasa cuando tenemos cándida, ¿no? Que también produce micotoxinas. De hecho, cándida es patógeno a expensas de las toxinas que produce. Aquí es una recogida de lo que hace la ocratoxina A. También es de penicillium, aunque en el panel ponga Aspergillus, que es más común. Y cuando hacemos estudios de microbiota no es poco común encontrar Aspergillus o penicillium en el intestino. Con lo cual, creo que la medicina ambiental en este caso, o los enfoques que se dan, no consideran que la fuente de micotoxinas no esté en una pared húmeda, sino en el intestino. Esto no se tiene en absoluto en cuenta. Y mira que se buscan cándidas y hongos y tal, pero no le escucho a nadie hablar de que a lo mejor esas micotoxinas que estamos detectando no vienen de fuera. Esto lo digo pues por si os toca hacer una búsqueda de estas de detectivesca, buscar la fuente de las micotoxinas, pues a veces no están en el ambiente, ¿no? Sino en el ambiente, pero de dentro. Bueno. Se hizo también, todo esto no se lo pedí yo porque yo básicamente me hubiera apañado con un estudio de microbiota, dependiendo de la evolución pido otro al año, y me interesan metales pesados, pero no suelo pedir otras cosas también por no encarecer los tratamientos, pero bueno, todo es interesante. Ácidos orgánicos en orina lo nombramos en el módulo 3, que era el de analíticas, y bueno, básicamente os lo he puesto para que veáis que en diciembre del 22, vamos a volver a esta analítica para ver la fecha. Esto es enero del 22, ¿vale? Que no vemos crecimientos fúngicos. Y vuelvo. En diciembre de ese año confirmamos que no hay ácidos orgánicos que nos indiquen presencia de sobrecrecimientos fúngicos en orina. Y bacterianos, un poquito, aquí en este es el panel de ácidos orgánicos que tienen que ver con bacterias, pues tampoco hay nada destacable. Vale. Bueno, aquí están energéticos, nutricionales. Este es otro tema muy interesante y muy complejo de bioquímica. Se puede saber muchas cosas con el estudio de ácidos orgánicos en orina, pero ya digo que hay que saber, yo pienso que también hay que tener en cuenta muchas variables, que no es tan lineal como leer los ácidos orgánicos y ya tengo todos los datos, ¿no? Bueno, esto es para que tuvierais todo el perfil. Aquí nos está
marcando los ácidos orgánicos que tienen que ver con la detoxificación, o sea, se van distribuyendo según funciones. 15 del 12 del 22, 0 en el perfil de ácidos orgánicos fúngicos, y tampoco tenemos problema con los ácidos orgánicos bacterianos, o sea que podríamos pensar que el estudio, como el estudio de microbiota era en enero y esto es en diciembre, bueno, pues que hemos ido bien y desde luego los cambios clínicos así lo parecen, ¿no? Aquí deduce la permeabilidad global, no es una medida directa de zonulina en heces, sino que son ácidos orgánicos bacterianos, y una deducción, pero parece que no nos marca aumento de permeabilidad. Se hace también el gen MTHFR, es heterocigótica, con lo cual bueno, pues es como que es portadora pero negativo, creo, no sé, igual en esto Sergio os puede aportar más que yo, que tiene que ver con la homocisteína y no sé si tú tengas datos y luego les cuentas de si en heterocigosis también lo consideras. Yo esto tampoco se lo pedí, pero bueno, como vino con ello. Y en enero del 23 se hace un estudio, un mineralograma en cabello. Aquí tenemos que tener en cuenta que previamente hemos estado trabajando con estrategia de quelación oral, nebulizada, etcétera, ¿no? Nos da un vario muy alto, con lo cual esto, si lo leemos antes de hacer nada, se lee absolutamente diferente que si lo contextualizamos a que se está haciendo una terapia de desintoxicación. Entonces, esto que me indica que está eliminando gran cantidad de bario por el pelo, o sea que está eliminando su cuerpo bario. Tenemos también una cierta cantidad de mercurio, no es muy alta, tenemos que hacer uno de comprobación para ver si es que no estaba o es que todavía había más en depósito, porque a veces nos da estos datos, metemos estrategia quelante y sube, ¿no? Como es lógico. Pero el cómputo total no está mal. Llamativo lo del bario. Aquí os he puesto, bueno, después, minerales, muy interesante mirar siempre minerales, están bastante centrados, con lo cual no tengo por qué sospechar en que quede mucho metal en depósito. No hay deplección de selenio, no hay exceso de selenio, no veo un fósforo desequilibrado, sino que está perfecto, ese me haría sospechar que hay aluminio, en fin, tiene buena pinta. Eso sí, el litio está por los suelos y el resto no lo considero excesivamente relevante. Yo me acuerdo cuando yo hice el curso con Paplach, que es aquí muy conocido en toxicología de metales en Europa, él nos habló de un problema del yodo que era genético, que no levantaba nunca, que tiene que ver con, bueno, pues con determinados problemas del desarrollo, sobre todo neurológico, ¿no? Y este litio, pues la verdad que no os lo puedo decir con certeza, pero me da que esto es de que viene de largo y que, bueno, pues nos falta ahí investigar también si una vez hecho un poquito más el trabajo de limpieza, esto da la vuelta. La verdad que me faltan datos, me falta un estudio comparativo para poder deciros qué significa esto. Pero bueno, el estudio en general, mineral-metal, está bien, está eliminando bario. Aquí os he puesto las fuentes de exposición al bario porque es menos conocido, aunque igual os lo ha puesto en el temario Sergio. Y bueno, pues el litio está cao, ¿no? Yo no soy partidaria de dar dosis grandes, pero sí podemos dar dosis como tipo oligoelementos. Hay distintos productos en el mercado con dosis bajitas de litio que pueden ayudar a esta persona a tener un mejor funcionamiento de su sistema nervioso, aunque aparentemente no lo podríamos deducir, porque no tiene ya, bueno, esto viene de atrás, ¿no? Ahora no tienes un estado depresivo ni de lejos, tiene una buena tolerancia al estrés, o sea, bueno, el cuerpo muchas veces suple las cosas o qué sé yo, ¿no? En marzo del 22, en esa clínica también le hicieron una petición de compuestos tóxicos, creo que esto también es en orina. Esto solo es para que veáis un poco que se puede medir toda esa carga corporal total, pero insisto, para mí todo lo que sea medir en orina y en heces especialmente, tenemos que
pensar qué es lo que estás eliminando, y a lo mejor la persona que está más contaminada o con mayor carga no muestra nada en orina. Sospecho que esto pasará igual con muchos contaminantes, además se almacenan en grasa, pues no sé hasta qué punto me puede servir desde un punto de vista práctico estos datos, ¿no? Lo que sale es que está, lo que no sale no sabemos. Bueno, ya veis que tampoco dio nada de importancia. Para mí estas pruebas se pueden pedir en gente que no las sacas adelante y que tienes que seguir buscando qué está pasando, cuál es el problema. Si no, pues yo, bueno, pues sin más, no las pido, vaya. Aquí tenemos un dato, ¿vale? El 1-bromopropano, que sí que estaba claramente presente. Y bueno, pues aquí tenéis los datos de dónde puede ser la procedencia, pero no me quiero enrollar ahí. Del resto, simplemente mostraros que no salía nada. Aquí tenemos acroleína, aquí está tremenda. Esto sí nos puede servir para entender cosas y a lo mejor para poder evitar la exposición a algo. Ella trabaja con, o sea, con tema de arte, entonces, bueno, pues supongo que las pinturas, los materiales que se utilicen, pues puedan tener, es ilustradora, pero hace diferentes cosas dentro de ese campo, ¿no? Por aquí nada. Y luego una cosa interesante, y es que tenemos, os lo tendría que haber puesto arriba, perdonad, bueno, enero del 22, voy a volver atrás del todo, es que es un lío de información, vale, junio 20, enero del 22, aquí tenemos bacterias, este va a la vez que esos ácidos orgánicos en orina, ya lo siento, lo tendría que haber puesto, vale, vuelvo aquí. Vale, en enero del 22, en otro laboratorio se hace ácidos orgánicos en orina y en el módulo bacteriano, fijaros que sí que nos marca que hay sobrecrecimiento bacteriano, ¿vale? O sea que o el otro test fallaba o no sé qué contaros, ¿no? Porque el otro de ácidos orgánicos era os lo muestro aquí, que cuando estaba preparando el caso digo, bueno, y aquí tenemos aquí. Este es diciembre del 22, ¿vale? Puede que se haya limpiado, que es lo más probable, ¿no? En enero, que es el que nos cuadra con la segunda analítica, el módulo bacteriano sale cero, o sea, sale a tope, y también tenemos proteolíticas y E. coli biovare, y en el módulo fúngico sí que nos sale arabinosa, arabinitol, no están tremendos, pero están moderadamente altos, y citramalato a tope. Estas arabinosa, arabinitol, bueno, pues el citramalato indican proliferación de levaduras pertenecientes al género Cándida, y las de furán indican Geotrichum. Bueno, aquí ¿qué puede estar pasando? En el estudio de microbiota no ha salido Cándida. Tengo que decir que Cándida, lo hablaba un día con Marisa, es muy escurridiza y a veces no la detectamos ni en cultivo, ni al microscopio, ni se ve por ninguna parte, pero está. Entonces pueden pasar dos cosas, que por eso os puse en el módulo 3 lo complementario de los ácidos orgánicos. Pueden pasar dos cosas, que sí que haya un cierto sobrecrecimiento de cándida que no ha sido capaz de detectarse en la muestra de heces, o que se estén eliminando estos ácidos orgánicos, pero ya no esté la fuente de producción, ¿no? Que no haya ya un sobrecrecimiento fúngico, o que la exposición, o sea, que estos ácidos orgánicos en orina no vengan del intestino, sino que vengan de la exposición ambiental. Bueno, como veis, hay que atar cabos por todas las esquinas, pero sobre todo correlacionarlo con la clínica.